una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Cuán hermoso es nuevamente volver en este momento a encontrarnos, a pesar de que estamos en la pantalla o estamos más lejos, nos encontramos de todas formas para estudiar juntos la palabra de Dios. Deseo que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que realmente tanto en la noche como en el día, en el momento que estemos trabajando o nos encontremos ya descansando o ir al descanso, el Señor pueda guiarnos. El tema de hoy nos va a ayudar mucho a comprender muchas cosas. Y yo quiero, antes de eso, como hacemos todos los días, ¿verdad?, repasar algunas cositas. Acá tenemos una persona, en realidad las personas van enviando las fotografías que pedimos algunos, ¿verdad?, para que fue un momento muy grato, la persona que entregaron en diferentes partes. Y queremos decir que algunos tengan un poquito de paciencia porque ustedes saben que todo está lento en este tiempo. Ese es el problema. Y tenemos aquí una señora que gratamente recibió el ejemplar de la palabra de Dios. Nos gozamos y nos alegramos. Y también tenemos acá, por supuesto, porque hoy nos toca el momento de hacer este sorteo. Acá me alcanzaron los encargados, los nombres. Tenemos dos personas hoy, Pablo Steven y en segundo lugar Gisela Bon. Los felicitamos de todo corazón. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que puedan disfrutar de la palabra de Dios en sus hogares al llegar. Haremos todo lo posible para que les llegue lo antes posible, ¿verdad? Y podamos así escudriñar la palabra de Dios. Cada día tenemos que tomar una decisión, mis amigos, y esa decisión tiene que ver con la vida eterna. Cuán importante es entender esta realidad. Todos los días debemos decidir ser fieles al Todopoderoso. Y que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga. Ayer realmente recibí muchas personas que agradecieron por el tema y que no entendían o no comprendían las cosas, por lo tanto ahora comprenden cuál es el cuarto mandamiento de Dios. Pero el tema de hoy es continuación, en realidad, del tema que teníamos ayer. La profecía anunciaba la gran rebelión en la otra dimensión. Envíanos tus dudas en el chat o los chats, ¿verdad? Porque hay diferentes medios, como ustedes saben, y te ayudaremos a aclarar las dudas. O sea, si tenemos dudas, simplemente acudamos a escribir, ¿verdad?, nuestro mail allí a Perspectiva 21 o a través de el teléfono, simplemente o sea WhatsApp, y allí podremos contestar con mucho gusto, con ampliación de contenido, más textos, etc. La entrega de la Biblia de hoy, bueno, ya lo hicimos, de manera que pasamos ahora al seminario. El seminario esta semana tendrá algo especial, como ya vimos, de domingo a martes, es ya costumbre de que tenemos para contestar otra lección, pero tenemos una cosita más. Yo les recomiendo de todo corazón, habrá 2 links que les van a llegar y que son de temas ya dados, pero nos va a ayudar a comprender mucho el tema del miércoles, que es muy importante, el miércoles 27, ¿verdad?, que tiene que ver con el surgimiento profético del cuerno pequeño y también con el nuevo orden mundial. De manera que será importantísimo, miércoles a sábado, temas proféticos del seminario como ya conocemos. La oración, ¿verdad?, y por supuesto las lecciones que estamos haciendo. No olvidemos. Si tienen dudas, pregunten. Si no les llegan o no saben cómo hacer alguna cosa, pregunten, porque para eso está el personal especializado para hacer y para ayudarnos mutuamente y un servidor, por supuesto, a contestar todo lo que sea necesario.
Los pedidos de oración. Dios nos ama y desea que realmente entreguemos nuestra vida a Dios. Hay muchos que han pedido que oremos por ellos en forma especial en el programa. No nombramos nombres simplemente por un sentido de ética, pero cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno conoce. Y por eso oramos en forma más bien impersonal, para no hacer personal los nombres desde este lugar. Por lo tanto, vamos a pedir al Señor que Él dirija a cada persona y también a nosotros que estamos haciendo aquí el programa. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias porque podemos estudiar tu palabra nuevamente. Te rogamos que dirijas, Señor, la programación de hoy para que entendamos estas verdades eternas que tienen que ver con nuestro destino eterno. Bendice a cada persona que ha hecho peticiones de oración, Señor. Tú lo sabes muy bien. Te damos gracias que tú acudas a ellas conforme a tus infinitas sabidurías. Los que están enfermos, los que están pasando necesidades, aquellos que lloran y sufren por la pérdida de un ser amado, Señor, bendícelos. Acompáñanos en estos momentos difíciles de la humanidad y ayúdanos a prepararnos para el día cuando el Señor intervendrá, porque este mundo no va a durar ya mucho tiempo, lo sabemos, porque así lo dice la firme palabra profética. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amigos, ahora al tema de hoy, ¿verdad? Un tema muy importante. La profecía anunciaba la gran rebelión, como ya sabemos. Bueno, simplemente hacia allí figura el celular. Ya sabemos que en este momento no es así necesario, solamente que el que les habla sacó una diapositiva que tenía esto y olvidé borrar, ¿no es cierto? No me acordé de la pandemia, esa es la realidad, no me acordé de la pandemia. Bueno, pero que Dios nos acompañe para que podamos entender el tema. La profecía anunciaba la gran rebelión. Dios escribe con su propio dedo y sabemos que en medio de llamas y truenos en el monte Sinaí, el Señor escribió con su propio dedo. Son muy pocas veces los momentos que encontramos que la Biblia menciona que Él escribió con su propio dedo. Este es uno, cuando el Señor escribe con letras de fuego allí en la cumbre del Sinaí, las 2 tablas. El amor a Dios en primer lugar, los primeros 4 mandamientos, y el amor a nuestro prójimo, por supuesto, en los siguientes 6 mandamientos, y se los entrega a Moisés. Porque ya habían pasado 2500 años, el pecado se había multiplicado en extremo, y el Señor nos muestra, así como podemos ver nuestra situación ante un espejo, ¿verdad? También la ley moral es que los 10 mandamientos son realmente el espejo que nos muestran la condición real de nuestra vida. No nos pueden salvar, recordemos siempre eso. Tenemos que acudir a Jesús para que Él pueda darnos el poder, las fuerzas para que seamos obedientes y dejemos el pecado, la transgresión y nos volvamos a Dios para encontrarnos un día debajo del árbol de la vida. Bien, el 4º mandamiento estamos estudiando en el día de ayer y el día de hoy. Éxodo 20, 8 al 11 leeremos. Dios habla a sus hijos por amor, porque Él nos ama en gran manera. Dice, acuérdate. Ese mandamiento comienza en forma muy particular. ¿Por qué dice acuérdate? Porque somos diferentes a bestias y animales que Dios creó, ¿verdad? Fuimos creados a imagen de Dios. Y el 7º día fue hecho para la adoración al Creador, exclusivamente para eso. Y es lo que nos distingue del resto de la creación, por supuesto, ¿verdad? Ahora leemos allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. A ver, ¿cuánto tiempo demoró Dios para hacer la creación? Me refiero a la semana de la creación. Así como nosotros hoy tenemos que imitar al Señor. 6 días trabajamos, hacemos nuestras obras en compañía del Señor. Eso no quiere decir que no vamos a orar ni vamos a pedir al Señor lo que necesitamos, pero el Señor nos hace acordar que eso fue creado para el hombre. Y vamos a leer ahora el siguiente pasaje.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aún la naturaleza estaría diferente, porque los animalitos no saben, ¿verdad? Pero si realmente entrasen en quietud, y todo estaría en quietud, en realidad este es un punto del nuevo orden mundial, solo que ya vamos a entender que va por detrás. Esto será algo impresionante poder entenderlo. Ahora bien, la naturaleza toda está arruinada porque el hombre no hace caso a Dios y transgrede los mandamientos de Dios y por supuesto no guarda el día de reposo, como ya sabemos. Acá dice, más el séptimo día, que es el sábado, será reposo para Jehová tu Dios. Vamos a leer ahora la razón por la cual tenemos que guardar el santo sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No había pecado, nunca olvidemos esto. No existía el pecado todavía en nuestro mundo, ¿verdad? Y entonces el Señor ahora, fue en la creación que el Señor creó el santo sábado. Él conoce nuestra mente, lo que nosotros necesitamos, por lo tanto nos dio lo que necesitamos. Así como necesitamos comida para vivir, y Él creó los frutos bellos y realmente tan ricos, ¿verdad? Cuán hermoso será participar de ellos en la eternidad. También necesitamos el alimento espiritual. Y el santo sábado fue hecho para que podamos alimentarnos espiritualmente y, por supuesto, adorando a nuestro Creador. Debemos olvidar nuestros quehaceres diarios. Ahora bien, ¿por qué? En la hora postrera, el pueblo de Dios, representado por 3 ángeles que vuelan llevando el mensaje de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos ama, el mundo no va a durar mucho, por supuesto. ¿Y qué dice allí el versículo 7 de Apocalipsis 14? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué grandes, el Señor nos hace recordar. Hace recordar a su pueblo para que seamos fieles y hace recordar a los que no conocían la verdad todavía, para que seamos fieles y andemos en los caminos de Dios, en los caminos de la vida eterna. De paso, el sábado próximo tendremos una programación del todo especial, pero ya voy a explicar desde el miércoles en adelante cómo va a ser, en honor a nuestro Creador. Será realmente una programación inolvidable. Y Dios quiera bendecirnos para que podamos realmente participar de ella. Vayamos ahora entonces siguiendo el tema. El día de reposo según el Nuevo Testamento. Porque muchos dicen, no, pero eso era para los antiguos. Era para el tiempo de los que vivieron antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento. Amigo mío, eso es una falacia de entrada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De paso, la mayor cantidad de profecías están en el Antiguo Testamento. Y saben, por eso tenemos que recordar. Pero antes que el pecado existiera, ya el sábado existió por creación de Dios. Eso es todo. Pero vamos a ver igual algunas cosas, excusas que algunos hombres usan. Jesús y el sábado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Bueno, este pasaje es rotundo, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Por casualidad dice el pasaje? ¿Conforme a qué? A su costumbre. Y se levantó a leer porque era el momento para estudiar la palabra de Dios. De manera que allí había un grupo que estaba estudiando la palabra de Dios y allí en forma clara comenzó a estudiar los dichos del Todopoderoso, por supuesto. Y fue una ocasión muy particular que yo no puedo recordar hoy, pero que lo que es importante es recordar algo. El mismo que creó el santo sábado para el hombre,
cuando Él tomó la naturaleza humana, ¿qué hizo? También fue obediente a su Padre Celestial y guardó el santo sábado. Claro, una vez me decía un señor, es que en realidad después de Cristo cambió. Bueno, eso es pensar mal, pero vamos a leer un poquitito. Jesús mismo hace algo. Allí en San Mateo capítulo 24, el verso 20 dice lo siguiente. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ustedes saben que la destrucción de Jerusalén, que estaba en la profecía y aún Jesús alertó acerca de la destrucción de Jerusalén por causa de su impenitencia espiritual, por supuesto. Y en el año 70 Jerusalén fue liquidada, aniquilada simplemente por los romanos. ¿Y saben? Pero Cristo ya en sus días, yo puedo decirles hoy, ¿puede mentir Dios? ¿Miente Jesús? Él dice, orad pues, para que vuestra huida no sea ni en invierno, porque sería realmente trágico, ¿verdad?, para la salud, ni en ¿qué? Sábado. De manera que está clarito, para que ellos no tuvieran que, por supuesto, ser sometidos a tremendos problemas en el día sábado. Dios pidió esto muchos años antes, o sea, Cristo, muchos años antes de que Jerusalén fuese destruida. Bien, las mujeres piadosas, entre las cuales estaba la bienaventurada Virgen María, como decíamos, ellas fueron al sepulcro, y quiero que leamos estos pasajes detenidamente en el día de hoy otra vez. Allí en San Lucas capítulo 23, el verso 54 y 56, también el 24:1, encontramos el relato de cuando Cristo fue colocado en la tumba de José de Arimatea. Y leamos en la palabra de Dios. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Bueno, el día de la preparación es el viernes, como ya dijimos, pero leamos el texto de 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Me voy a acercar aquí un poquito. Y vueltas, se volvieron otra vez a la casa, ¿verdad? Porque el sol se iba ocultando y los hijos de Dios obedecen. Entonces prepararon los ungüentos y demás para que los trajeron el primer día de la semana, pero el santo sábado reposaron conforme al mandamiento. Y yo quiero que hagamos una reflexión. Cristo reposó cuando terminó de crear al hombre, ¿se acuerdan? En el séptimo día, cuando Él creó el sábado, con este propósito, el creador de esta tierra maravillosa, en aquel hogar donde no había sombras, manchas, ni dolor, ni muerte. Ahora, cuando Cristo descansó del tremendo plan de salvación, y sobre todo de las últimas horas horrendas de pecado, que Él enfrentó para que nosotros podamos ser salvos. Amigos, allí Jesús pasó en la tumba, en el descanso, reposó también. Y el primer día de la semana se levantó para iniciar su tarea ahora de que el hombre pudiese entender de que estaba reconciliado con Dios. Si realmente elegía la salvación, estaba destinado a la salvación. Ahora leamos el texto número 1 de el capítulo siguiente de San Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Bueno, el texto es largo, ustedes pueden leerlo en vuestros hogares, en la Biblia que tengáis. Y allí dice que descansaron conforme al mandamiento, conforme a lo que ellos habían planificado, vinieron temprano, era domingo ya, para ahora ungir el cuerpo de Cristo. Pero estaba ya Jesús, no lo encontraron, porque Él había resucitado. Ahí fue cuando los ángeles le dijeron, ¿verdad?, todo eso, que ustedes ya conocemos como cristianos en cuanto a la resurrección de Jesús. O sea, Cristo, y ahí viene el tremendo problema que a veces nos confundimos, o que algunos hombres usaron como excusas para cambiar el día de reposo, porque ya veremos lo que la profecía dice. Pero sigamos estudiando la palabra de Dios. Los santos apóstoles, algunos dicen, bueno, pero aquellas mujeres piadosas no sabían todavía del cambio que Cristo había trazado. Los apóstoles, cuando Cristo ya estaba en los cielos, ¿qué día guardaron? Bueno, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera.
Vamos a leer en Hechos 17, el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Claro, aquí esta versión dice día de reposo, porque el reposo o sábado es lo mismo, o sea, en otras palabras, es la traducción, ¿verdad? Día de reposo. Bien, y Pablo, como acostumbraba, otra vez el énfasis. Jesús, como acostumbraba. El apóstol Pablo, ¿qué día guardó? El santo sábado, como acostumbraba. Y ahí dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, hablaba la palabra de Dios con denuedo, con fervor y con entusiasmo, para que la gente se convirtiera. Dice, bueno, me dijo uno una vez, que era un joven, y me dice, era judío. Eso es lo que pasa, y también había otros judíos que no entendían las cosas bien y andaban con problemas. Vamos a leer un poquitito allí lo que pasó cuando las cosas se complicaron, porque no era fácil ser cristiano en aquellos días. Hechos 18, del texto 1 en adelante leeremos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, el apóstol Pablo tuvo que huir, así está clarito en el texto, ¿verdad? Porque empezaron los días difíciles aún de persecución, allí cuando la verdad, Satanás no se queda quieto, el diablo hace cualquier cosa, y Satanás comenzó a levantar a los romanos ahora, y tuvieron que huir, salir de Roma, como dice allí. Y él encontró a quienes tenían el mismo oficio que él, hacían tiendas. Y aquí menciona, ¿verdad?, a Aquila y a Priscila, que se encontraron allí. Y entonces quedó un tiempo con ellos, ¿verdad? Allí dice la palabra de Dios. Vamos a leer en las Escrituras. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Debo acercarme otra vez hoy. Discutía o enseñaba con él en la sinagoga, o sea, en el templo, allí, en ese lugar, ¿verdad? Todos los días de reposo, dice allí. ¿Notaron? En primer lugar, todos los días de reposo. Y otra cosita que aparece aquí. Judíos y ¿qué más? Griegos. Los griegos eran paganos, no sabían lo que era la salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio como Cristo nos envió a predicar. Y de paso quiero felicitar a muchos hoy porque están pasando los volantes a través de los volantitos del aviso, ¿verdad? Y también los links a través de sus celulares, a fin de que podamos participar en cantidades, como está ocurriendo, del estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, amigos. Así el apóstol Pablo predicó también y guardó el santo sábado, porque el santo sábado fue hecho para hacer el bien, para proclamar el evangelio, para estudiar la palabra de Dios y para alabar a nuestro Creador. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. A ver, no aparece solo un sábado guardado allí en el Nuevo Testamento. Jesús, las piadosas mujeres, el apóstol Pablo en una ocasión, como leíamos recién, y ahora acá 1 año y 6 meses. Guardó el sábado conforme a los mandamientos de Dios. De manera que está claro lo que dice la palabra de Dios. No tenemos cómo confundirnos. El sábado de Edén a Edén. Y sí, yo quiero recalcar algo otra vez. Acá tenemos la eternidad interrumpida por nuestras transgresiones. Entró la muerte acá, ¿verdad? Pero siempre, acá tenemos el caso de Abel y de Caín. La Biblia dice que Abel fue fiel a Dios, por fe. Por fe, mirando desde 4000 años después Cristo vendría. Pero él tuvo fe y fue fiel a Dios y ofreció el corderito que Dios pedía. Pero Abel, que era malo y que no quería hacer la voluntad de Dios, ofreció los mejores frutos de la tierra, diciendo, ¿acaso Dios no puede aceptar esa realidad? Yo tengo esto, no tengo otra cosa, como muchos hacen hoy. Puedo guardar este día porque el trabajo a mí no me permite, pero amigo mío, es que este mundo nunca jamás estuvo en armonía con la voluntad de Dios. Si tú quieres esperar para ser fiel que el mundo ande en armonía con la voluntad de Dios, entonces te vas a perder, por supuesto. Ya está claro, está garantizada tu perdición.
Nunca desobedezcamos a Dios, amigos. Nunca, jamás. Ahora es el día. Hoy es el día de ser salvos y de ser fieles a la palabra de Dios. Y bueno, Dios tuvo un pueblo siempre que marchó a través del tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hasta la hora del fin. Ese pueblo honrará al Señor. Ahora, aquí estaba el sábado en el Edén del pasado. Y el Edén restaurado no sería el mismo Edén, sino estaría el sábado, por supuesto. Por eso encontramos allí el sábado de Edén a Edén. ¿Qué dice San Mateo 18:11? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor vino a salvarnos. Día tras día nos acompañó, amigos míos. Día tras día el Espíritu Santo nos dirige y nos acompaña cuando estudiamos la palabra de Dios. Día tras día también los santos ángeles nos protegen de cuantas cosas. Y ¿saben? Él cuando amanezca el alba eterna, ¿qué día glorioso será ese? Él nos va a devolver la vida, va a cambiar nuestras neuronas, inclusive si nuestras células mortales en inmortales, como dice el apóstol Pablo, y entonces comenzará la eternidad. Y después de que pase el milenio, ya vamos a estudiar un poquito eso, Él va a hacer de nuevo todo este mundo, porque este mundo lo arruinamos. Él hará una nueva creación y tendremos un mundo perfecto. El Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que nosotros lo derrochamos, lo arrojamos en forma vil, desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Ahora bien, allí en Génesis 2, 1 al 3 leemos: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué terrible, y acá dice el texto bíblico, ahí está en la creación, ¿verdad? Dice que Dios reposó, Dios bendijo el día de reposo. ¿Y cuántos al no guardarlo llaman maldito al día de reposo? Porque tienen otro día de reposo. Y claro, y más dice que Dios le llamó santo el día de reposo. Si realmente queremos decir que es santo, es el santo día de reposo, porque la bendición de Dios descansa sobre él. De manera que no es asunto de cambiar las cosas. Si somos leales al Creador, y amigo mío, siempre, por eso la Biblia dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El reino eterno será entregado de acuerdo a lo que Dios nos dice a aquellos que son fieles y andan en los caminos de Dios. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Cuando estemos en la tierra nueva, entonces, ¿qué día iremos a adorar a nuestro Creador? Claro, iremos el Santo Sábado. Nos deleitaremos en adorar a nuestro Creador personalmente. Cuán grande será, así como fue en el principio, ¿verdad? Así será en aquella gloriosa tierra que tendremos, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas y el pecado haya pasado para siempre. Pero ya antes de eso, el Señor va a tener que destruir el pecado en las llamas del fuego eterno, como ya sabemos, ¿verdad? La profecía anunciaba la gran rebelión. La profecía anunciaba una gran rebelión. Y aquí hay una conexión entre hoy y el miércoles ya. Por eso escuchemos bien, por eso les pedí que estudiemos 2 temas que vamos a mandar, ¿verdad? De los que ya tuvimos, para entender mejor el miércoles, porque pensamos miércoles, jueves, serán temas tremendos que nos van a explicar muchas inquietudes. Leamos al libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 8 y después vamos a leer el 25. ¿Qué dice allí? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía
ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si nosotros recordamos un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de los cuernos. Y ya el miércoles entenderemos mejor. Pero Daniel observa, había 10 cuernos. Y repentinamente sale un cuerno pequeñito. Y comienza a crecer, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios que, bueno, este cuerno no hacía la voluntad de Dios, evidentemente, porque allí, dice, este cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Lo vamos a estudiar perfectamente el día miércoles esto, la obra del cuerno pequeño. ¿Y quién es el cuerno pequeño? Y por allí, ¿quién es el 666? Y por allí también, ¿quién es la imagen de la bestia? Y también por allí va a ocurrir, en estos días, ¿quién es el falso profeta? Y tenemos que saber, ¿verdad? Para entender el nuevo orden mundial. Porque allí está justamente gestándose el nuevo orden mundial. De manera que vamos a entenderlo. Vamos ahora al siguiente pasaje, el 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensá en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que ese poder, ¿verdad? Hablaría palabras contra el Altísimo. O sea, habría de blasfemar al Creador. Y ya entendemos, el no guardar el santo sábado es una blasfemia contra Dios. El cambiar el día de reposo, y ya me estoy adelantando de algo, miren, porque acá dice que el cuerno pequeño, a ver, voy a leer de nuevo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea que habría de perseguir, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Habría de tratar de cambiar los tiempos proféticos y los tiempos en cuanto a la semana también. Y la ley de Dios, o sea que habría de tergiversar los mandamientos de Dios. Y serán entregados en su mano, o sea, el pueblo de Dios sería perseguido por tiempos y el medio de un tiempo, por el cuerno pequeño. ¿Quieren saber cuál es el cuerno pequeño? Bueno, el miércoles vamos a entender más de cerca. Pero ahora vamos a leer algo, lo que el apóstol Pablo exhorta en gran manera allí en 2 Tesalonicenses, porque los hermanos en la fe que vivían en tiempos de Tesalónica, en tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Ellos creían y estaban desesperados por la persecución que había y querían que el Señor regresase en sus días. Claro, las profecías, él conocía muy bien las profecías y el Señor todavía no vendría en esos días. Y miren lo que él dice ahora explicándoles la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, no vendría todavía el Señor en sus días. Recién se había ido de los cielos, ¿verdad? Ellos pensaban, estaban anhelando que el Señor ya regresara. Él dice, no, todavía no va a volver porque primero tienen que cumplirse las profecías. ¿Y qué profecías? Vamos a leer, el versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que habla de un poder terrible allí. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostatar? Dejar la verdad. Y, por supuesto, está hablando acá del cristianismo que habría de apostatar, o sea, una gran cantidad de cristianismo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá tenemos a Abel y Caín. Les pregunto, ¿cuál de los dos apostató? Caín apostató, no hizo lo que Dios quería. Caín fue fiel aunque le costó la vida, porque su hermano se levantó y lo mató, como dice la Biblia, ¿verdad? Ahora acá dice, el cual se opone, o sea, ese hijo de perdición, porque Pablo usa esa ilustración, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
tanto o al extremo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El que tiene sabiduría entiende ya. O sea que ese poder tomaría sobre sí atributos divinos y en el nombre de Dios habría de perseguir a los cristianos. Eso es lo que dice allí. Bueno, vamos a ver un poquito de historia. La promulgación de la primera ley civil del domingo, 7 de marzo del 321 de la era cristiana. Allí vemos a Constantino, ¿verdad?, cambiando, yo diría así, a ver. Constantino dijo en cierta ocasión, yo me convierto al cristianismo, y Constantino le convenía porque era el tiempo de las catacumbas. Miles y miles y miles y miles encontraron su hogar en las cavernas de la tierra, en las cuevas hechas en las montañas. Y saben, ahora él veía ya que venían los pueblos de afuera para terminar con Roma, todas las tribus nómades que ya estudiamos, ¿verdad? Por eso es que queremos repasar estos días que les vamos a recomendar para entender bien la profecía que viene. Ahora bien, él cambia y al serse cristiano diciendo, miren lo que hizo con el asunto del sábado y cómo hizo él. Vamos a leer. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la dadivosidad del cielo. Constantino, que era un pagano simplemente que tomó el nombre de cristiano, ¿verdad? Ahora dice, miren, y allí se decreta, es el primer decreto dominical. De paso, los romanos tenían infinidad de dioses, pero el dios Sol era el dios mayor. Por lo tanto, el día domingo era dedicado al dios Sol, exclusivamente en Roma. Y tenemos que entender bien esto, porque hasta en inglés, hasta el día de hoy, ¿cómo se dice domingo? Sunday, día del sol. Y claro, de manera que el domingo proviene de la Roma pagana, que fue, por supuesto, en honor al sol. Y aquí la forma de presentar el reposo. Guarden el día del domingo siempre y cuando no se vaya a arruinar la cosecha o aquello. Exactamente la misma cultura que hoy reina, porque en realidad aún los cristianos hoy no guardan el domingo, sino que hacen las cosas, bueno, de acuerdo a la conveniencia y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver qué hicieron los cristianos, porque hubo un grupo de cristianos que apostató, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo ya había anunciado, como leíamos hace instantes atrás. Allí encontramos una máxima autoridad de historia que dice lo siguiente. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros las hemos transferido al día del Señor. Eusebio de Migne, que era un amigo íntimo, un sacerdote de aquellos días, amigo íntimo de Constantino, arregló las cosas rápidamente. Y dijo, bueno, ¿saben qué? No vamos a pelear con Roma, porque si peleamos con Roma se va a complicar la cosa. Y Constantino estaba ofreciendo honores y hacía templos por todos lados, con el dinero del Estado, hacía un montón de cosas, iba ofreciéndoles muchas ganancias, honor y fama. Pero unamos las cosas, no estemos separados por el día de reposo. Y entonces Eusebio fue el primero que dijo, bueno, después de todo, nosotros los cristianos podemos también guardar el domingo, dejemos de guardar el sábado, guardamos el domingo en honor a que Cristo salió de la tumba. Pero a ver, amigos, el sábado que Dios establece, bendito por Dios, que reconocemos que Cristo hizo todas las cosas, Él es el creador. Por lo tanto, ¿qué autoridad puede tener el hombre para cambiar el día de reposo? Y así, ¿verdad?, llevó lentamente, porque tardó 8 siglos, en los cuales en primer lugar se guardaban los 2 días. Finalmente se terminó, ¿verdad?, en la Edad Media, casi la Edad Oscura, determinó el problema del sábado y el domingo prevaleció, como conocemos hasta el día de hoy.
Vamos a leer otra situación bien seria. También los obispos de aquellos días, los encargados del rebaño de aquellos días, que iban apostatando en cantidades por las cosas materiales, las cosas de esta vida, amigos míos. Miren lo que dice esta cita. Los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Y siendo cristianos, no trabajarán en lo posible en ese día. Sí, de cualquier modo, si los hallare judaizando, serán excluidos de Cristo. Bueno, los romanos le llamaban el día del sol, el Señor era el Dios Sol, el mayor. Y él ahora, ¿no es cierto?, estos cristianos que estamos allí analizando, que habían apostatado, vamos a guardar. Bueno, aquí ya yo creo que es claro lo que dice. Vamos a hacer de nuevo un poquitito para que quede claro. Los cristianos no judaizarán y estarán ociosos en el sábado, sino que trabajarán en ese día. Todo lo contrario de lo que Dios había dicho, por supuesto. Pero honrarán especialmente el día del Señor. Le llamaban el día del Señor porque había resucitado Cristo el domingo. Y siendo cristianos no trabajarán en lo posible, escuchen bien, la misma santidad, entre comillas, de Constantino. Si es bueno, si resulta, guarden el domingo. Pero vamos a ver, que nos damos cuenta de la frialdad espiritual que estaba entrando. Nos damos cuenta de la apostasía terrible que estaba entrando en la tierra y Satanás se gozaba, porque no solamente ese mandamiento fue cambiado, sino muchos más. Qué tremendo, amigo mío. Qué terrible es pensar en estas cosas. Cómo Satanás se las arregla, ¿verdad? Pero ¿acepta el Señor un cambio humano? ¿Acepta el Señor un cambio de la ley moral? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, notemos aquí un poquitito, voy a razonar con ustedes. En realidad, ya en el tiempo de Cristo habían cambiado un montón de cosas y habían llenado de ritos y ceremonias que nunca jamás Dios había colocado. Ahí Cristo les dice, tenéis vuestra tradición y invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿acepta Dios la tradición antes que el escrito está de la palabra de Dios? No, está clarito. La Biblia es clara y Dios nos llama y Él nos habla con ternura para que podamos entender el lenguaje del cielo. Saben, vamos a escuchar ahora a los heraldos del Rey en un cántico hermoso. Ten fe por siempre. A veces densas sombras nos traen oscuridad, a veces nos envuelven con triste soledad. Cuán grato es el recuerdo del Padre Celestial, disipa nuestra sombra, oye la oración. Ten fe por siempre, Dios te cuidará. Ten fe por siempre, sin vacilar. Si tienes grandes luchas, Él te las quitará. Disipa nuestra sombra, oye la oración. A veces nuestra senda se llena de dolor, porque olvidamos solo que cuida con amor. Se sufre muchas veces porque olvidamos que Él disipa nuestra sombra, oye la oración. Ten fe por siempre, Dios
te cuidará. Ten fe por siempre, sin vacilar. Si tienes grandes luchas, Él te las quitará. Disipa nuestra sombra, oye la oración. Apreciado amigo que me ves y me escuchas en este día, entendamos realmente lo que significa ser fieles al Todopoderoso. Entendamos lo que es caminar cerca del autor de la vida. Sabemos claramente, Jesús le dijo a Adán y a Eva en los portales del Edén que Satanás habría de molestar y habría de morder. Muchas veces sentimos las mordeduras del autor del pecado. En las luchas, el problema para ser fieles al autor de la vida. Pero Dios cuida. Dios habrá de cuidarnos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol Pablo. Cristo tuvo que enfrentar la muerte con mucha fe y la enfrentó la muerte eterna y la venció para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, nunca desconfiemos del Todopoderoso. Nunca desconfiemos de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Él está haciendo todo lo que puede y este es un milagro que está haciendo aún en esta pandemia para que estudiemos la palabra de Dios, comprendamos más de cerca, los que entendemos más y los que entendamos menos. Hay algo que hacer en esta hora, hay que entender que el tiempo se acaba, amigos míos, y el que es laodicense deje de ser laodicense. ¿Me entienden lo que significa esto? Es la hora de que la verdad debe cundir por la tierra, iluminar este mundo. Cristo volverá, las tumbas se abrirán y los seres amados que perdimos los encontraremos para estar con ellos para siempre. Amigos míos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Vamos a orar a nuestro Padre. Amado Padre, gracias por el tema de hoy. Gracias porque hemos comenzado a entender algo, Señor, de la lucha entre el bien y el mal en este mundo. Cómo este poder que en la profecía en primer lugar lo llama cuerno pequeño, fue el culpable de transgresión, del cambio del cuarto mandamiento de tu ley divina. Ayúdanos a que seamos fieles. Bendice a mis amigos y a mis hermanos en la fe. A todos acompáñanos, Señor, para que andemos en tus caminos y pronto lleguemos a nuestro hogar eterno. Lo pedimos en nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Saben, este pasaje dice algo más. Y yo quiero terminar con este pensamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, el sábado es espiritual. Es un mandamiento de Dios como el no matarás, como el no cometerás adulterio. Y esas cosas son espirituales. El que no es espiritual no va a hacerle el mal. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Y continúa diciendo, porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a lo que nosotros somos, ¿verdad? Por naturaleza, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que por la gracia infinita de Cristo, amigos míos, hagamos morir las obras de la carne y podamos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. En el día miércoles, como ya dijimos, y vamos a anunciar más con el día sábado próximo que tendremos realmente un festín espiritual. Bueno, el surgimiento profético del cuerno pequeño lo vamos a tener, será el tema del día miércoles. Todo el mundo sintonice para poder entender desde el comienzo una tremenda profecía que va a ocuparnos varios días. Y por supuesto, y su relación con el nuevo orden mundial, porque tiene una relación estrecha con el nuevo orden mundial. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los que conocemos, porque en esto consiste el verdadero amor. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, es mi sincero deseo. Amén.